Evangelio de hoy. Lunes 28 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo. Un personaje importante entre los judíos. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su voz. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todo el que ha nacido del espíritu. El misterio de la noche, el corazón que busca en silencio. La escena se abre en el silencio de la noche. Un momento cargado de simbolismo y de ternura. Nicodemo no se acerca a Jesús en la luz del día, cuando los ojos curiosos y los corazones prejuiciosos podrían juzgarlo, sino que elige el amparo de la oscuridad. Como quien busca en secreto. Como quien anhela algo que no sabe nombrar, pero que su alma intuye necesario. Esta noche de Nicodemo es también la noche de tantos corazones que buscan a Dios en medio de sus oscuridades. En la confusión de sus dudas. En el anhelo mudo de algo que les trasciende. Jesús recibe a Nicodemo sin reproches. Sin recriminaciones. Porque entiende que toda búsqueda auténtica, aunque temerosa, es ya un paso hacia el encuentro. El reconocimiento humilde del maestro interior. Nicodemo no llega acusando ni discutiendo, como muchos de sus contemporáneos fariseos, sino que reconoce con sencillez que Jesús viene de Dios. Hay en sus palabras un respeto, una admiración, un reconocimiento humilde de que en Jesús actúa una fuerza mayor, que su sabiduría supera los esquemas humanos, que sus signos no se explican si no es por la presencia divina. Esta actitud abre la puerta al diálogo. Porque solo quien se despoja de la arrogancia de creer saberlo todo puede entrar en el misterio. Solo quien reconoce su necesidad puede ser enseñado, transformado, renovado. El llamado a un nuevo nacimiento, un salto hacia lo eterno. La respuesta de Jesús es desconcertante, inesperada. Rompe los esquemas del pensamiento religioso habitual. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No basta con nacer una vez. No basta con los méritos, los linajes, las prácticas externas, sino que se requiere un nacimiento nuevo, radical, profundo. Una transformación que no puede ser obra humana sino don del Espíritu. Jesús no habla de un cambio superficial, sino de un renacer que toca la raíz misma del ser, que nos hace entrar en una vida nueva, en una dimensión donde ya no somos hijos de la carne, sino hijos de Dios, herederos de la vida eterna. El desconcierto de la carne ante los misterios del Espíritu. Nicodemo, como tantos de nosotros, se queda atrapado en una comprensión literal, carnal, y pregunta desconcertado:
¿Cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? La lógica humana, limitada, no alcanza a comprender la lógica del espíritu. El misterio de Dios siempre desborda nuestros esquemas. Supera nuestras categorías. Rompe nuestras seguridades. Y nos invita a abrirnos a una sabiduría que solo puede ser acogida en la humildad. En la fe. En la confianza total en el obrar divino. Nacer del agua y del espíritu, la puerta al reino. Jesús precisa entonces, es necesario nacer de agua y de espíritu. El agua. Símbolo de purificación. De vida nueva. Remite al bautismo. Ese sacramento que nos introduce en el misterio pascual de Cristo. Nos lava del pecado. Nos injerta en la vida divina. El Espíritu. Don invisible y potente. Es quien opera en nosotros la transformación interior. Quien da vida al alma. Quien nos configura con Cristo. Sin esta acción conjunta. Sin este nuevo nacimiento sacramental y espiritual. Es imposible entrar en el reino. Porque el reino es comunión de vida divina. Y solo el que ha renacido puede participar de ella. Lo que nace de la carne es carne, límites y esperanzas humanas. Jesús nos recuerda una verdad fundamental. Lo que nace de la carne es carne. Por más nobles que sean nuestros esfuerzos humanos. Por más alto que aspire nuestro corazón. Nuestra naturaleza caída. Marcada por el pecado. No puede por sí misma alcanzar la plenitud divina. Necesitamos ser elevados. Transformados. Renacidos. Esta verdad no debe desanimarnos. Sino llenarnos de esperanza. Porque no se nos pide lograrlo solos. Sino abrirnos al Espíritu que lo hace posible en nosotros. La acción libre e imprevisible del Espíritu Santo. El viento sopla donde quiere. Dice Jesús. Y así también actúa el Espíritu. No podemos controlarlo. Poseerlo. Encerrarlo en nuestros esquemas. El Espíritu es libre. Soberano. Actúa cuando y donde quiere. Y su acción a veces nos sorprende. Nos desconcierta. Nos renueva de modos inesperados. Nuestra tarea no es dominar al Espíritu, sino disponernos a su soplo. Abrir las velas del corazón para que su brisa nos lleve a donde Él quiera. Confiando en su amor perfecto. El Espíritu, alma de toda verdadera renovación. Cada renovación auténtica de la Iglesia. De las comunidades. De los corazones. Es obra del Espíritu. No se trata de estrategias humanas. Ni de reformas externas. Sino de permitir que el Espíritu actúe. Transforme. Regenere. Vivifique. Donde el Espíritu sopla. Hay vida nueva. Hay santidad. Hay alegría profunda. Hay misión fecunda. Donde su acción es rechazada. Todo se estanca. Se marchita. Se endurece. El nuevo nacimiento, llamado a vivir como hijos. El renacer de agua y espíritu no es solo un cambio interior, sino una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Herederos de su reino. Portadores de su vida eterna. Vivir como renacidos implica dejar atrás las obras de la carne. Los egoísmos. Los miedos. Y vivir según el Espíritu.
En amor. En paz. En verdad. Implica caminar cada día en la certeza de ser amados. Llamados. Enviados por el Dios que nos ha hecho sus hijos en Cristo. El soplo del Espíritu, un movimiento invisible que transforma el alma. Así como el viento recorre los campos, roza las montañas, se desliza entre los árboles, y a menudo no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va. Así también actúa el Espíritu en las profundidades del corazón humano. Él no necesita permiso para entrar, ni caminos abiertos. Su movimiento es libre, soberano, totalmente dependiente de la voluntad amorosa de Dios. Así, Jesús enseña a Nicodemo, y a cada uno de nosotros, que no se trata de controlar el reino de Dios, ni de atraparlo en nuestros esquemas humanos, sino de abrirnos humildemente a su presencia. La vida en el Espíritu no puede ser reducida a normas externas, ni a ritos vacíos, ni a una pertenencia puramente exterior. Se trata de algo mucho más profundo, un nacimiento nuevo, un renacer que afecta todas las dimensiones del ser. Una transformación silenciosa, a veces imperceptible, pero real y poderosa, como el viento que moldea lentamente las rocas más duras. Este soplo divino no puede ser manipulado ni condicionado por intereses humanos. No podemos programarlo, ni encerrarlo en métodos, ni exigirle que actúe a nuestra conveniencia. Solo nos queda abrirnos, despojarnos de nuestras seguridades, rendirnos ante su sabiduría infinita. Así, la verdadera vida espiritual no consiste en adquirir méritos para Dios, sino en dejarnos alcanzar, sorprender y transformar por su gracia. No es cuestión de esfuerzo humano solamente, sino de una acogida humilde, una disponibilidad sencilla como la de María en la Anunciación. Hágase en mí según tu palabra. El Espíritu Santo viene, actúa, sana, renueva, según la necesidad y el designio divino. Como el viento, a veces ruge impetuoso en nuestras vidas, removiendo todo lo que está muerto y estancado. Y otras veces susurra suavemente, en un silencio que solo el corazón atento puede percibir. Aprender a vivir según el Espíritu es aprender a reconocer su presencia en lo pequeño y en lo grande, en la brisa y en la tormenta, en la lágrima y en la alegría desbordante. Nacer de nuevo, un llamado a la humildad radical. Nicodemo, el maestro de Israel, debió experimentar un profundo desconcierto al escuchar que debía nacer de nuevo. Su vida estaba ya construida, su identidad forjada, su conocimiento consolidado. ¿Cómo empezar de nuevo? ¿Cómo hacerse niño cuando ya se es anciano en la vida y en la fe? Aquí Jesús revela una de las dinámicas más profundas del reino, la constante renovación, la constante disponibilidad para ser recreados por Dios. Este renacer no se refiere a un simple cambio de conducta exterior, ni a una mejora moral, ni a un cumplimiento más estricto de normas religiosas. Es algo mucho más radical, una nueva creación, una reconfiguración total del corazón humano desde sus raíces. Se trata de morir al hombre viejo, a las viejas certezas, a los apegos mundanos, para dejar que el Espíritu forme en nosotros el hombre nuevo, según Cristo. Aceptar este llamado implica una gran humildad. Implica reconocer que no nos bastamos a nosotros mismos, que nuestras obras, nuestras ideas, nuestra sabiduría humana son insuficientes para entrar en el reino de Dios. Es necesario abrir las manos vacías y el corazón desnudo, permitir que Dios haga en nosotros lo que nosotros no podemos lograr por nuestra propia fuerza. Es un acto de fe radical, de abandono confiado, de entrega absoluta. El agua y el Espíritu, sacramento de vida nueva. Jesús habla a Nicodemo del nacimiento del agua y del Espíritu. Estas palabras resuenan profundamente en la vida sacramental de la Iglesia, especialmente en el bautismo.
Por el agua bautismal, el Espíritu actúa invisiblemente para sumergirnos en la muerte de Cristo y hacernos renacer a su vida gloriosa. En el bautismo, el hombre viejo es sepultado, y el hombre nuevo es levantado a una existencia transfigurada. No solo somos limpiados del pecado, sino que somos hechos hijos de Dios, miembros de su cuerpo, templos vivos del Espíritu Santo. Es un acontecimiento de tal profundidad que su alcance no puede ser captado solo con la razón. Solo la fe puede percibir el milagro que ahí se realiza. Este nuevo nacimiento no es un hecho puntual, estático, sino una dinámica permanente. Cada día estamos llamados a actualizar en nosotros el don recibido, a vivir según la lógica del Espíritu y no según la carne. Cada jornada es una nueva oportunidad para dejarnos regenerar, purificar, santificar por la acción misteriosa pero real de Dios en nosotros. El agua, elemento sencillo, cotidiano, vital, se convierte así en signo de una realidad sobrenatural y eterna. El Espíritu, invisible, intangible, pero infinitamente real, es quien da vida, fuerza, fecundidad a esta nueva existencia. Todo esto es don, todo es gracia, todo es iniciativa amorosa del Padre que nos quiere vivos en Cristo. La sorpresa del reino, Dios actúa más allá de nuestras expectativas. Nicodemo, con su formación rigurosa y su piedad sincera, representaba a muchos que buscan a Dios sinceramente, pero que están encerrados en sus propias categorías. Jesús, en su diálogo, rompe todas las expectativas, derriba todas las seguridades, abre un horizonte absolutamente nuevo. Así actúa el Espíritu en cada generación, en cada corazón que se abre a su soplo. El reino no responde a nuestros cálculos humanos, no sigue nuestras lógicas, no se acomoda a nuestras expectativas. Es un don absolutamente libre, imprevisible, sorprendente. Por eso Jesús compara al Espíritu con el viento, incontrolable, incalculable, soberano. Aceptar el reino, entonces, es aceptar ser sorprendidos por Dios. Es dejar que Él nos conduzca por caminos que no habíamos imaginado. Que abra puertas donde creíamos que solo había muros. Que renueve en nosotros la esperanza incluso en medio de la noche más oscura. Es vivir en una tensión constante entre el abandono y la espera, entre la pobreza y la riqueza de su presencia. El corazón de la fe, creer en el amor que da vida. En el fondo, toda la enseñanza de Jesús a Nicodemo se resume en un llamado a la fe. No una fe meramente intelectual o doctrinal, sino una fe viva, dinámica, existencial. Creer que Dios nos ama tanto que desea hacernos nacer de nuevo para participar de su vida misma. Esta fe no es un asentimiento frío a unas verdades abstractas, sino un encuentro personal con el amor que transforma. Es confiar en que, más allá de nuestros pecados, heridas, fracasos, Dios sigue actuando, sigue recreando, sigue levantando vida donde parece que solo había muerte. Creer es, entonces, abrirse cada día a la novedad de Dios. Es permitir que su Espíritu sople en nuestra alma y nos renueve desde dentro. Es caminar en la oscuridad confiando en su luz. Es vivir como hijos amados, como criaturas nuevas, como testigos de un reino que ya está entre nosotros, aunque todavía no haya llegado en su plenitud. El nacimiento espiritual como entrega confiada. Nacer del Espíritu no es algo que podamos forzar ni programar según nuestros propios cálculos. Es una obra de Dios en nosotros, que acontece cuando nos abrimos humildemente, cuando nos rendimos sin reservas a su acción amorosa. Este renacer no es fruto de nuestras estrategias espirituales. Es fruto del abandono confiado. Como el viento que sopla donde quiere, así el Espíritu actúa cuando encuentra en nosotros corazones dispuestos, corazones que no resisten su soplo suave pero invencible. En esta entrega confiada aprendemos a soltar el control, a vivir de fe y no de evidencias, a caminar aun cuando el camino no esté claro.
El Espíritu nos toma de la mano en esta noche de fe, y nos lleva paso a paso hacia una vida nueva que supera todo lo que habíamos soñado o imaginado. La invitación a dejarse conducir. El Espíritu Santo no solo quiere renovar ciertas áreas de nuestra vida. Quiere conducirnos enteramente. Quiere ser el aliento que anima cada gesto, cada pensamiento, cada deseo. Pero para dejarnos conducir, debemos renunciar a las seguridades humanas, a los planes cerrados, a los miedos que nos paralizan. Así como el viento puede parecer impredecible, así también el camino del Espíritu no siempre se ajusta a nuestras expectativas. No siempre nos llevará por senderos fáciles o cómodos. Pero siempre nos llevará hacia la plenitud, hacia el verdadero sentido de nuestra existencia. El Espíritu como artesano paciente de nuestra santidad. Dios no tiene prisa en su obra en nosotros. El Espíritu actúa como un artesano paciente, que trabaja lentamente la arcilla de nuestro corazón. A veces, esta acción puede parecernos imperceptible. Otras veces, dolorosa, como un cincel que talla la piedra. Pero siempre es una obra de amor, una obra de belleza. Cada acto de fe, cada pequeño sí, cada renuncia generosa es una pincelada más en el cuadro de nuestra santidad. Y aunque no siempre veamos el resultado inmediato, podemos confiar en que el Espíritu jamás abandona la obra que ha comenzado en nosotros. La transformación silenciosa del corazón. Muchas veces, las grandes transformaciones se realizan en el silencio. No son acompañadas de estruendos ni de manifestaciones externas. El Espíritu obra en lo oculto, en lo secreto del alma, allí donde nadie más puede entrar. Como una semilla enterrada en la tierra, que germina lentamente sin que el ojo humano pueda seguir su proceso, así también el nuevo nacimiento acontece en nosotros. Solo después de un tiempo, al mirar hacia atrás, descubrimos asombrados la obra inmensa que Dios ha realizado. La novedad de la vida según el Espíritu. Vivir según el Espíritu es vivir en permanente novedad. No aferrarnos al pasado, no quedar prisioneros de nuestros fracasos ni de nuestras glorias. Cada día es una nueva oportunidad para dejar al Espíritu obrar en nosotros. Para dejarnos recrear, renovar, sorprender. Esta vida nueva no elimina las dificultades ni las cruces. Pero da una luz distinta para vivirlas. Una luz que permite descubrir el sentido oculto en cada prueba, la gracia escondida en cada herida, la victoria de Dios en cada aparente derrota. El Espíritu y la libertad interior. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No una libertad entendida como hacer lo que se quiere, sino la verdadera libertad, la capacidad de amar, de entregarse, de vivir sin miedo. La vida nueva que nace del Espíritu rompe nuestras cadenas invisibles, el miedo al fracaso, la necesidad de aprobación, la esclavitud del pecado. Nos introduce en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que ya no viven como siervos temerosos, sino como hijos confiados en la bondad del Padre. El soplo de vida en medio de un mundo de muerte. En un mundo herido por la violencia, el egoísmo y la desesperanza, el Espíritu sopla como viento de vida nueva. Allí donde todo parece condenado al fracaso, Él suscita brotes de esperanza. Allí donde reina la muerte, Él infunde su aliento de resurrección. Los cristianos estamos llamados a ser portadores de este soplo de vida. A llevar en nuestros gestos, en nuestras palabras, en nuestras miradas, el frescor del Espíritu. No con nuestras fuerzas, sino dejándonos llenar primero nosotros por su presencia amorosa. La paciencia en el proceso del Espíritu. Aprender a nacer de nuevo en el Espíritu implica también acoger la paciencia divina. En un mundo que nos enseña la inmediatez, la rapidez, la obtención instantánea de resultados, Dios obra de manera distinta. Él trabaja en el corazón humano con la delicadeza del sembrador,
que no exige a la semilla germinar en el mismo instante en que es plantada, sino que respeta los tiempos invisibles de maduración. En nuestra vida espiritual, muchas veces no vemos de inmediato los frutos del Espíritu. Pero cada pequeño acto de fe, de humildad, de apertura, es ya parte de este lento y majestuoso renacimiento. La docilidad como camino de plenitud. Docilidad es una palabra que a veces resuena débil en nuestros oídos modernos, pero es una virtud preciosa en el camino del Espíritu. Ser dóciles no significa ser débiles. Significa ser profundamente fuertes en la fe, tan fuertes que nos atrevemos a no resistir a Dios, a no luchar contra su acción, a no poner condiciones ni resistencias. Como una vela que se deja llenar y llevar por el soplo del viento, así el alma dócil se deja guiar por el Espíritu a través de sendas que jamás habría podido imaginar por sí misma. El Espíritu como educador silencioso. En la escuela del Espíritu, no siempre hay grandes lecciones ruidosas ni instrucciones evidentes. Más bien, Él nos educa a través de insinuaciones suaves, movimientos interiores, inspiraciones sutiles que solo un corazón atento puede percibir. En este caminar, el Espíritu forma nuestra conciencia, refina nuestra sensibilidad espiritual, ensancha nuestro corazón para amar más y mejor. Y aunque a veces podamos sentirnos inseguros o torpes, podemos estar seguros de que Él mismo es nuestro Maestro paciente y fiel. La fecundidad oculta del Espíritu. Una vida nacida del Espíritu no siempre será vistosa a los ojos del mundo. Puede ser una vida sencilla, oculta, silenciosa. Pero será inmensamente fecunda a los ojos de Dios. Cada gesto de amor, cada oración humilde, cada acto escondido de servicio se convierte en semilla de eternidad. Así como el viento que pasa no siempre deja huellas visibles, pero renueva el aire y da frescura a todo lo que toca, así también la vida en el Espíritu transforma el mundo silenciosamente desde dentro. La noche de Nicodemo, símbolo de nuestras propias búsquedas interiores. La escena en que Nicodemo acude a Jesús de noche está cargada de simbolismo espiritual. La noche representa el tiempo de las dudas, de las preguntas sin respuesta, de la búsqueda silenciosa que muchas veces no encuentra eco en los caminos del mundo. Así también, cada uno de nosotros se acerca a Jesús en su propia noche interior, en momentos de confusión, de anhelo, de necesidad profunda de sentido. Nicodemo no es condenado por su noche. Al contrario, Jesús acoge su búsqueda sincera. Así también, nuestras noches no son obstáculo para el amor de Dios. Él nos espera en ellas. Dispuesto a abrirnos horizontes nuevos, a mostrarnos el camino del renacimiento interior. La noche, entonces, no es el fin, sino el inicio de un camino de luz que solo se recorre en la fe. Esta escena nos enseña que no debemos temer nuestras oscuridades, ni nuestros momentos de incertidumbre. Más bien, debemos atrevernos a buscar a Jesús incluso cuando todo en nosotros parece desorientado. Porque es precisamente en esas noches cuando su luz se revela con más fuerza. La pedagogía paciente de Jesús, acompañar en el proceso del alma. Jesús no reprocha a Nicodemo su ignorancia o su falta de comprensión. No se impacienta con su lentitud para entender las realidades del reino. Más bien, le explica, le guía, le acompaña con infinita paciencia. Así también actúa con nosotros. El Señor respeta nuestros ritmos, nuestras etapas, nuestros miedos. Dios no exige de nosotros una perfección inmediata. Él sabe que nacer de nuevo es un proceso largo, a veces doloroso, siempre misterioso. Jesús se convierte en el Maestro que, con palabras de vida, va abriendo paso en el corazón cerrado, iluminando paso a paso el camino que debemos recorrer. Esta pedagogía divina nos invita también a ser pacientes con nosotros mismos y con los demás. La vida en el Espíritu no crece por presión ni por ansiedad,
sino por una colaboración dócil, por una apertura humilde, por una perseverancia amorosa. Cada uno tiene su tiempo, su historia, su manera de ser tocado por el viento del Espíritu. La necesidad del Espíritu, sin él, no hay vida verdadera. Sin el Espíritu, la vida cristiana se reduce a un esfuerzo estéril, a una ética exigente pero incapaz de dar vida. Es el Espíritu quien infunde en nosotros la vida misma de Dios. Sin su soplo, no hay fe viva, ni esperanza firme, ni caridad ardiente. La vida en el Espíritu es una vida fecunda, dinámica, alegre, porque nace de la fuente misma del amor divino. No se trata de un esfuerzo titánico por alcanzar a Dios, sino de una acogida agradecida de su iniciativa amorosa. Es el Espíritu quien ora en nosotros, quien ama en nosotros, quien crea en nosotros el querer y el obrar según Dios. Por eso, el nacimiento del agua y del Espíritu es absolutamente necesario. No basta con nacer de la carne, es decir, de la condición humana natural. Se requiere un nacimiento superior, un renacimiento desde lo alto, una participación en la vida divina misma. La humildad como puerta de entrada al reino. El diálogo de Jesús con Nicodemo pone de manifiesto que sólo los humildes pueden comprender y acoger el misterio del reino. No es por la inteligencia humana, ni por los títulos académicos, ni por la práctica religiosa exterior, que se entra en el reino. Es por la humildad, la pequeñez, la apertura confiada de quien reconoce su necesidad de ser salvado. Nicodemo debía hacer un recorrido interior desde la suficiencia hasta la dependencia, desde la sabiduría humana hasta la sabiduría de Dios. Así también nosotros estamos llamados a abandonar toda pretensión de autosuficiencia, todo orgullo espiritual, todo deseo de control. Solo quien se reconoce pobre puede ser colmado de los tesoros del reino. Solo quien se sabe incapaz de salvarse a sí mismo puede acoger la salvación como un don inmerecido. Solo quien se hace como un niño puede nacer de nuevo en el Espíritu. La libertad del Espíritu, un llamado a la confianza total. El Espíritu actúa libremente, soberanamente. No se deja encerrar en esquemas, ni manipular por intereses humanos. Su libertad nos desconcierta, pero también nos libera. Nos enseña a vivir en una confianza radical en Dios, en su tiempo, en sus caminos. Aceptar la acción del Espíritu implica renunciar a nuestros planes cerrados, a nuestros proyectos personales inamovibles. Implica abrirnos a lo imprevisible, a lo nuevo, a lo que no controlamos. Implica vivir con los ojos puestos en Dios más que en nuestras seguridades. Así, la vida cristiana es una aventura en la fe, una travesía en mar abierto, guiada solo por la brújula del amor y la luz del Espíritu. No hay mayor libertad que la del Hijo que, impulsado por el Espíritu, se deja conducir dócilmente donde el Padre lo quiere llevar. El Espíritu da testimonio de Cristo en nosotros. El objetivo último del nacimiento en el Espíritu es hacernos testigos vivos de Cristo en el mundo. No basta con una vida privada de fe. Estamos llamados a irradiar el amor recibido, a ser signos vivos de la presencia de Dios entre los hombres. El Espíritu nos configura a Cristo. Nos hace transparentar su luz, su misericordia, su compasión. Nos transforma en cartas vivas del Evangelio, abiertas ante los ojos de todos. No somos nosotros quienes damos testimonio por nuestras fuerzas. Es el Espíritu quien da testimonio en nosotros y a través de nosotros. Por eso, cada día debemos renovar nuestra disponibilidad. Ven, Espíritu Santo, renueva en mí el rostro de Cristo, para que quienes me vean, vean tu amor. Nacer del agua y del Espíritu, un llamado a la transformación radical. El agua y el Espíritu, mencionados por Jesús, no representan simplemente un símbolo decorativo o una metáfora superficial. Son la expresión real de un acontecimiento interior que debe cambiar radicalmente la existencia del creyente.
El agua purifica, limpia, arrastra con su corriente todo lo que estorba. Y el Espíritu vivifica, eleva, fecunda el alma. Ser bautizado en agua es morir al hombre viejo, a sus obras de egoísmo, de miedo, de pecado. Ser bautizado en el Espíritu es recibir la savia divina que hace brotar en nosotros frutos de amor, de paciencia, de bondad, de mansedumbre. Aceptar este nacimiento nuevo no es un acto puntual ni superficial. Es abrazar un proceso de renovación profunda y continua. Es dejar que Dios entre hasta las raíces de nuestra alma, derribando falsas seguridades, sanando heridas ocultas, iluminando zonas que preferiríamos mantener en sombras. Es asumir que ser cristiano no es simplemente cambiar unas costumbres, sino dejarse transformar de modo que ya no sea uno mismo quien viva, sino Cristo en uno. La imperiosa necesidad de abrirse al misterio. Nicodemo representa también la razón humana que busca comprender los misterios divinos con su sola lógica. Pero Jesús le enseña que el reino de Dios no puede ser reducido a categorías humanas. El misterio de Dios exige una apertura humilde, una fe que acepte caminar en la penumbra de lo incomprensible, sostenida por la certeza del amor. Querer entender todo antes de creer es una tentación permanente en el alma moderna. Pero la fe no es el resultado de un razonamiento exitoso. Es una gracia que se da a quien, reconociendo sus límites, se entrega a Dios con confianza de niño. Solo en esta actitud humilde, la luz puede penetrar en nuestras noches más densas. Y el Espíritu puede soplar donde Él quiera. La acción silenciosa del Espíritu en el corazón. Aunque el Espíritu Santo actúa en nosotros, muchas veces no somos conscientes de su obra. Como el viento que no se ve pero se siente en su soplo, así el Espíritu mueve nuestra alma sin que podamos verlo con los ojos de la carne. Su acción es silenciosa, discreta, paciente, pero real y poderosa. Esta acción se manifiesta en los pequeños cambios del corazón, en un deseo más fuerte de orar, en una inclinación más fácil hacia el bien, en una paz interior que antes era esquiva. Es el Espíritu quien suscita en nosotros los impulsos de amor, los anhelos de santidad, las lágrimas de compunción. Y es también el Espíritu quien nos fortalece en las pruebas, quien nos sostiene en las caídas, quien nos consuela en las soledades. El dinamismo continuo de la vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es una meta alcanzada de una vez para siempre. Es un camino que debe recorrerse cada día, en cada decisión, en cada acto pequeño de amor o de fe. Así como el viento nunca permanece estático, sino que está siempre en movimiento, así también la vida del Espíritu nos llama a un crecimiento constante. Detenerse, instalarse en la mediocridad, resistirse a nuevas llamadas, es apagar la acción del Espíritu en nosotros. Por eso, el cristiano está llamado a vivir en vigilancia, en apertura, en prontitud para responder a las inspiraciones divinas. Sabiendo que cada día el Espíritu quiere llevarnos más lejos en el amor, en la entrega, en la confianza. La radical novedad del reino. El nacimiento de lo alto introduce en el mundo una novedad radical. No es simplemente una mejora moral, un perfeccionamiento humano. Es la implantación en el corazón humano de la vida misma de Dios. Es la vida eterna que empieza ya aquí, en germen, para desarrollarse en plenitud en la eternidad. Esta vida nueva transforma todas las relaciones, la relación con Dios, ahora vivida como un hijo amado. La relación con los demás, ahora vistos como hermanos. La relación con uno mismo, ahora reconciliado, libre de la esclavitud del egoísmo y del miedo. Así, todo se hace nuevo en Cristo. Y el Espíritu es quien realiza esta obra silenciosa y maravillosa en nosotros. El Espíritu como don supremo del resucitado. El diálogo con Nicodemo anticipa ya la gran promesa de Jesús a sus discípulos después de la resurrección, el envío del Espíritu Santo.
Es el Espíritu el don supremo del corazón traspasado de Cristo. La plenitud del amor que brota del misterio pascual. Recibir el Espíritu es recibir a Cristo mismo, es entrar en su misma comunión de amor con el Padre. Es ser hecho partícipe de su vida gloriosa, de su misión salvadora, de su alegría perfecta. Por eso, abrirse al Espíritu no es una opción secundaria en la vida cristiana, es el núcleo mismo del Evangelio. La gratuidad de la salvación. El nacimiento de lo alto es un don absolutamente gratuito. No podemos merecerlo, ni comprarlo, ni conquistarlo por nuestras obras. Es Dios quien, movido solo por su amor infinito, nos lo ofrece libremente. Nuestra parte consiste únicamente en recibirlo con gratitud y humildad. Esta gratuidad desconcierta al espíritu humano, habituado a ganar, a negociar, a poseer. Pero en las cosas de Dios, solo la humildad abre las puertas. Solo quien se deja amar sin condiciones, solo quien se reconoce necesitado, puede recibir el don supremo de nacer de nuevo. La noche de Nicodemo como imagen de nuestra travesía de fe. Así como Nicodemo se adentró en la noche para encontrar a Jesús, también nosotros atravesamos noches espirituales en nuestro camino. Noches de dudas, de silencios, de pruebas. Pero en esas noches, Jesús está presente, esperándonos, hablándonos, ofreciéndonos la vida nueva. Cada encuentro con Jesús en la noche prepara un amanecer de resurrección. Cada diálogo susurrado en medio de la oscuridad abre la puerta a la luz del Espíritu. Cada lágrima, cada suspiro, cada búsqueda humilde es recogida por el corazón de Dios, que nunca deja de obrar silenciosamente nuestra transformación. El testimonio de una vida nacida del Espíritu. Finalmente, quien ha nacido de nuevo, quien vive en el Espíritu, no puede ocultarlo. Su vida entera se convierte en testimonio silencioso y elocuente del amor de Dios. No necesita grandes discursos ni exhibiciones externas. Su ser mismo irradia la paz, la libertad, la ternura de quien ha sido tocado por el fuego divino. El cristiano nacido de lo alto es un signo vivo del reino en medio del mundo. Un faro en medio de la noche. Un testigo silencioso pero irresistible del poder transformador del Espíritu Santo. Así, como Nicodemo, somos llamados a pasar de la noche a la luz, de la confusión a la fe, de la búsqueda tímida a la proclamación valiente. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.